Hola, soy Enrique Chi y le quiero dar una muy cordial bienvenida a nuestro servicio virtual de la Primera Iglesia Bautista de Santiago en la República de Panamá. Ahora estamos teniendo audiencia internacional, así que queremos extender un saludo a todo el mundo, no importa desde dónde nos escuche. Estamos complacidos que esté con nosotros. Solo les recuerdo que los miércoles tenemos nuestro tiempo de oración a las 7:30 de la noche por la plataforma Google Meet. Los jueves, por la misma plataforma, a las 8:30 de la noche, nuestro estudio para varones llamado Hombres de Verdad. Ahí nos reunimos. Y los sábados, los jóvenes se reúnen a las 3:30 de la tarde, también por Google Meet. Los domingos, cada 15 días, tenemos un episodio nuevo de las aventuras de Cuarentino dirigido a niños de todas las edades a las 5:30. Eso es por la plataforma de YouTube. Y a las 7 de la noche, este servicio que están viendo. Por favor, suscríbase a nuestros canales de YouTube y dele clic a la campanita para recibir notificación cada vez que hay material nuevo. De esa forma, estará al día. Un anuncio más respecto a cosas que hemos hablado antes, por favor. Para la entrega de diezmos y ofrendas puede pasar directamente al banco y depositar a nuestra cuenta, una cuenta de ahorros del Banco General. Ahí está el número, que lo pueden ver en pantalla. O puede hacerlo por banca en línea, también muy conveniente. De otra forma, cuando tengamos cultos presenciales puede traerlo a la iglesia o puede dejar su ofrenda en la casa pastoral. Se le dará un recibo y la ofrenda pues se hará llegar a la hermana tesorera. En cualquier caso de preguntas, ahí están los números de teléfono en la parte de abajo de la pantalla. Pueden hacer alguna pregunta o consulta con toda confianza. Por favor, seamos fieles en el asunto de nuestros diezmos y ofrendas. Por último, un anuncio muy importante. El próximo domingo, 1 de noviembre, vamos a tener culto presencial. Así que le invitamos, si usted puede venir, por favor, venga y acompáñenos. Obviamente, algunas personas no van a poder venir, lo cual está bien. Algunas personas todavía no se sienten seguras. Está bien, no hay ningún problema. Lo único que sí pedimos, estamos tomando todas las medidas de bioseguridad estipuladas por el gobierno, pero sí pedimos que porque hay capacidad limitada, cupos limitados de 30 personas máximo, por favor avísenos de antemano si viene, cuántos vienen de su familia. Por favor, envíele un mensaje al hermano Ahmed Hernández al número 6749-8038. Repito, 6749-8038. Indíquele, ¿verdad?, cuántos de su familia van a estar presentes y así vamos a tener un registro de cuántas personas llegarán. Con eso les quiero dejar, ¿verdad? Estamos muy alegres de que el próximo domingo vamos a tener servicio presencial. Eso va a ser espectacular, francamente. Con eso pues les deseo una muy feliz tarde, noche o día, depende a qué hora esté viendo esto, y que el Señor les bendiga ricamente. Hallado en Cristo, tu buen Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús, por la fe descansas en el Redentor, eres salvo por la sangre de Jesús, vives siempre al lado de tu Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús, del pecado eres siempre vencedor, eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, 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 lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Cuando Él viniere te encontrarás ya lavado en la sangre de Jesús, para su venida preparado estás, ya lavado en la sangre de Jesús.
más deseas, pecador. Tu refugio es la sangre de Jesús. Si librarte quieres de eterno dolor, oh, acude a la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. 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 Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. 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 De toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos
La lectura de hoy la conseguimos en el libro de Ruth, capítulo 2, del 1 al 12. Y dice así: Ruth recoge espiga en el campo de Booz. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: Te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: Ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Booz vino de Belén, y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿De quién es esa joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: Es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: Te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos, para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo: He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que has dejado a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste. Has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas ha venido a refugiarte. Que el Señor añada bendición a su palabra. Derribando argumentos
El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Él les guardará su salud y sus pies nunca resbalarán. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Tú eres mi escudo. Tú eres escudo alrededor de mí. Tú eres escudo alrededor de mí. Eres mi roca, el que levanta mi cabeza. Tú eres escudo alrededor de mí. Tú eres escudo alrededor de mí. Eres mi roca, el que levanta mi cabeza. No temeré a 10 millares de gente que hagan sitio contra mí. No temeré a 10 millares de gente que haga sitio contra mí. Tú eres escudo alrededor de mí. Tú eres escudo alrededor de mí. Eres mi roca, el que levanta mi cabeza. Tú eres escudo alrededor de mí. Tú eres escudo alrededor de mí. Eres mi roca, el que levanta mi cabeza. No temeré a 10 millares de gente que hagan sitio contra mí. No temeré a 10 millares de gente que hagan sitio contra mí.
¿Qué tal, amados hermanos, familiares y amigos? Damos gracias a Dios que nos permite exponer su palabra y hemos orado para que el Espíritu Santo de Dios toque nuestras vidas, podamos ser edificados y también podamos ser retados para seguir caminando con fe en medio de todas las circunstancias que estamos pasando. Así que ya escuchamos, ¿verdad?, la lectura devocional de Ruth, capítulo 2, verso del 1 al 12. Así que quiero que ustedes tengan sus Biblias abiertas en el libro de Ruth y vamos a ver algunos aspectos bien interesantes con relación a este precioso libro. Así que estamos preparados. El tema que le puse como título, ¿verdad? Bendita esperanza. Bendita esperanza. Pero en el proceso del libro también vamos a encontrar muchas ocasiones la palabra Dios te bendiga, bendito seas, bendita seas, ¿verdad? Y ese es nuestro sentir también para cada uno de nosotros. A manera de introducción, Ruth es una historia de romance y de redención, ocurrido en el periodo de los jueces. Es una época dominada por la apostasía. Apostasía es igual que renegar, abandono total y negación de la doctrina original. También se daba en este periodo mucha discordia, guerras y juicios. Entonces el libro de Ruth, amados hermanos y amigos, nos provee un rayo de esperanza y felicidad. Y es por ello tan interesante que podamos nosotros estudiar este libro que es corto y nos será de mucha edificación. Históricamente, el libro describe las experiencias de una familia piadosa de Belén durante el periodo de los jueces. Simbólicamente, este libro ilustra un redentor, en este caso Boaz, un personaje viniendo por su esposa, en este caso Ruth, una bella figura de Cristo viniendo por su esposa, la iglesia. También este libro teológicamente revela el carácter de Dios en cuanto a su trato de gracia con el hombre, con el ser humano, con usted y conmigo. Y genealógicamente explica cómo una persona no israelita, en este caso Ruth la moabita, de Moab, se convirtió en un miembro del linaje real de Cristo, el Mesías. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Voy a desarrollar el tema en tres partes, un antes, un durante y después. Un antes que está enfocado principalmente en el personaje de Ruth, ¿verdad? Ese antes, su Ruth con una decisión, la decisión de Ruth. El durante, la solicitud de Ruth. Vamos a ver qué significa esto. Y también el después, el gozo de Ruth. Paralelamente a ver Ruth, tenemos que también hablar de Noemí y sin lugar a dudas del personaje central de esta historia, que es Dios, ¿verdad? En medio de todas las circunstancias que pudieron vivir estas familias y estas mujeres. Bien, como primer punto, el antes, la renuncia de Ruth. Y en el caso de Noemí, vamos a estar enfocándonos, ¿verdad?, viendo así muy general el aspecto de en medio de grande amargura. Y vamos a ver ese Dios que permite esta tragedia o desgracia en esa familia. Generalmente, amados hermanos y amigos, decimos o escuchamos, ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Te has sentado alguna vez o te has sentido tentado en hacerle esta pregunta a Dios? Yo creo que todos nosotros en algún otro momento hemos preguntado o a veces podido cuestionar o tener muchas interrogantes sin respuestas con relación a las cosas que nos están pasando. Precisamente en los días de los jueces vivió en Belén una familia que pasó por todas las calamidades. Durante una época de hambre en la tierra, Elimelech, que significa Dios es rey, para que ustedes vean también los elementos interesantes en cuanto al significado de los nombres, el hecho de que todo estaba bien y todo aparentaba estar bien. Dios es rey, significa Elimelech. Y junto con su esposa Noemí, que significa placentera, como delicioso. Y sus dos hijos dejaron entonces Palestina y se trasladaron a Moab. Eso está en el inicio del capítulo 1 de Ruth. Estos dos hijos se casaron, pero pronto llegó una tragedia. La muerte caía sobre ellos. Pues primero murió Elimelech, el esposo de Noemí, y después los hijos murieron, dejando estas tres mujeres en una condición, ¿verdad?, de desamparo. Quedaron viudas completamente. Entonces los versículos del 3 al 5 nos dice así de Ruth, capítulo 1. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijas, los cuales tomaron por sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Triste, ¿verdad? Qué difícil. Igual que en el día de hoy estamos nosotros constantemente escuchando que murió la mamá de una amiga, un primo, un tío, un vecino, un amigo, la mamá del amigo, la mamá de la persona que nosotros apreciamos, ¿verdad? Y es muy, muy difícil.
Frente a esta situación o a esta circunstancia, ¿verdad? Entonces Noemí decide regresar a Palestina. Pero hay un pero que quiero que usted y yo tomemos en cuenta, y es importante, ¿verdad? En ese antes, cuando estamos pasando una situación difícil, en medio de las tragedias, al igual que en esta familia, y situaciones difíciles, Dios se manifiesta, Dios se está manifestando, y muchas veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Él no nos desampara ni nos deja, nos dice Hebreos 13:5. No nos desamparará ni nos dejará. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es nuestro Dios, un Dios personal que nos acompaña. Entonces Ruth, su nuera mayor, acompañó a Noemí. Y quiero detenerme aquí también. La acompañó. Yo doy gracias a Dios por todos esos familiares, amigos, personas que nos acompañan en medio del dolor. Personas que Dios pone en nuestro camino para alentarnos, para animarnos. Y es una tremenda bendición cuando nosotros realmente podemos ver a ese Dios actuando sin darnos cuenta. Y muchas veces podemos estar viendo a la persona a nuestro lado y no nos imaginamos que fue Dios con su Espíritu Santo que la impulsó, la motivó, le tocó su corazón para una llamada, un mensaje, una palabra. Y eso llega a nuestro corazón. De esa manera Dios está actuando y tenemos que agradecer eso. Así que Noemí tuvo el privilegio de que su nuera se quedó con ella, le acompañó. Eso es sumamente significativo en medio de su dolor. Noemí entonces intentó persuadirla de que se volviera a su tierra, a la casa de su padre, pero la respuesta de Ruth ha quedado registrada, marcada y sellada como uno de los más bellos, de las más bellas declaraciones que pueden salir de un corazón humano. Y vamos entonces a leer juntos Ruth 1, 16, 17, para que usted lo pueda también leer conmigo. Dice Ruth, capítulo 1, 16, 17. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¡Wow! Esa declaración de Ruth está enfocada en ese antes de la decisión de Ruth. Pero vemos entonces la otra cara de la moneda. Paralelamente a esa circunstancia a la cual Dios permitió en su infinita soberanía, vemos en medio de grande amargura a Noemí. ¿Y cómo podemos reafirmar eso? Vamos a ver los versículos del capítulo 1, versículo 12 y 13. Ya que recuerden que las dos nueras querían regresar con Noemí, pero Noemí estaba completamente segura de que no era lo mejor, porque por más que ella pudiese tener hijos, ellas eran unas jóvenes que podían nuevamente rehacer su vida. Ella estaba pensando en el bienestar de ella. En ese sentido, Noemí estaba siendo considerada. Pero una de ellas como que no estaba muy segura de su decisión y decidió regresarse a su tierra. Pero Ruth tomó esa decisión de acuerdo a lo que escuchamos en la declaración. Pero en medio de todas estas circunstancias, vemos entonces que Noemí dice lo siguiente: volveos, hija mía, ¿para qué habéis de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre que pueden ser vuestros maridos. Volveos, hijas mías, e idos, porque ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Estarían ustedes dispuestas a esperar hasta que fuesen grandes? ¿Estarían dispuestas, verdad? ¿Habíais de quedado sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Aquí vemos entonces una Noemí con grande amargura diciendo, la mano de Jehová ha estado contra mí. El Señor me ha dado la espalda. Y miren, ella todavía sigue en esa misma posición en el versículo 19 del capítulo 1. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ella, y decían, ¿no es esta Noemí? Entonces vemos aquí la gente imprudente, ¿verdad? Echándole leña al fuego o echándole sal a la herida. ¿No es esta Noemí? Y ella respondió, no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido.
Nuevamente vemos aquí, ¿verdad?, el énfasis de Noemí diciendo, Dios me tiene en esta circunstancia, Dios me tiene en esta situación, es Dios el que me ha llevado a este punto, así que no me llamen más Noemí. Recuerden que es placentera, ya no puedo llamarme así. Mi nombre es Mara, que significa amargura. Imagínense, hermanos y amigos. Bien, después de la tormenta viene la calma. Este es un refrán que se utiliza en muchas personas para ánimo a otras, indicando que las circunstancias adversas en algún momento terminarán. En realidad tiene su origen en los relatos de la Biblia. ¿Recuerdan donde Jesús de manera milagrosa controla la tormenta en medio del mar, dándole a sus discípulos una enseñanza sobre la fe que debemos tener en Él en medio de cualquier circunstancia que estamos pasando? Aún en medio de la tormenta, saber que el Señor está allí. Los discípulos perdieron de vista que Jesús estaba en la barca. En medio de todas las circunstancias que estaba viviendo Noemí, ella no estaba viendo a Dios en ese momento. Y es razonable, es lógico que podemos pasar esas circunstancias. Pero tiene que llegar un momento en que tenemos que volver a lo que dice la palabra y que esa palabra toque nuestra mente y nuestro corazón para levantar nuestra mirada con fe y esperanza, sabiendo de que Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Eso es importante. Pero de vez en cuando la tormenta parece durar años y no se ven los tiempos de calma que puedan estar cercanos. Pero debemos entender que si tenemos nuestra fe en Dios, el enfoque es eterno y no es temporal, ¿verdad? Porque dice 2 Pedro 3:8 que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y luego de ese viaje extenuante, ¿verdad? Porque aparte de la condición que ya habían pasado, la situación que estaban pasando, de esa tragedia de la muerte de su esposo, de sus hijos, ¿verdad? Tuvieron que regresar a Palestina, pero imagínense, el recorrido, ese difícil viaje representa 160 kilómetros. ¡Wow! Hasta Panamá hay 250 kilómetros. Es como ir de aquí hasta Chame, o más o menos un aproximado. Cruzando montañas y montañas de 1600 metros. Estamos hablando que el doble del tamaño del Cerro Tute aquí en Veragua, ¿verdad? Esa altura. Entonces, por eso Noemí está diciendo con toda certeza, ya yo no soy Noemí, la placentera, soy Mara, amargura. Todo ese recorrido, todas esas circunstancias, todas esas situaciones, y un Dios aparentemente en silencio. Pero lo que ellas no saben, ¿verdad?, es que detrás de ese viaje que ellas estaban haciendo y de todo lo que estaba ocurriendo, Noemí y Ruth están planeando en la manera de obtener sustento de Dios. Pero Dios ya había establecido leyes, y estas leyes están enfocadas en dos cosas importantes. Estableciendo que los agricultores, al momento de la siega de sus cultivos, dejaran algunas partes para que los pobres pudieran espigar y obtener algo para su alimento. Dios también había dado instrucción a su pueblo sobre tratar bien al extranjero, recordando su esclavitud como extranjeros en Egipto. Sin tener claridad sobre la situación, ¿verdad?, ni tanto Ruth ni Noemí, al haber decidido seguir a Dios, al Dios de Noemí, estaba experimentando de parte de Dios su cuidado, su protección y provisión, ¿verdad? Con el solo hecho de haber tomado la decisión de seguir al Dios de Noemí, todas estas bendiciones las estaba recibiendo, pero ella no, en ese momento no las veía y no las podía entender. Y tampoco en el caso de Noemí, perdón. Punto número 2, ¿verdad? Ya vimos el antes, la tragedia, la Ruth con su decisión trascendental, que cambia la historia de su vida, y a esta Noemí que está en grande amargura. El punto número 2 representa ese durante. El durante, la solicitud de Ruth. Vamos a ver qué significa eso de la solicitud de Ruth, pero también vamos a ver en este aspecto el consejo de Noemí y ese Dios que está trabajando y sigue trabajando. Juan capítulo 5, versículo 17 nos dice, Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios no para y Él sigue trabajando y cumpliendo sus propósitos. Entonces ahora aparece en escena un pariente del esposo de Noemí, el cual era rico y cuyo nombre era Boaz. Así que ya estamos en el capítulo 2 de la lectura devocional. Ruth decide ir al campo a espigar. Esa fue la decisión de Ruth, ¿verdad? La solicitud de Ruth era, quiero ir al campo a trabajar. Le estaba diciendo a Noemí a espigar. Pero no tienen en cuenta o no saben que este es un derecho para ella. Ella lo está haciendo porque no hay nada que comer, estamos con limitaciones, hay escasez en nuestra familia, estamos desamparadas, entonces tengo que ir a trabajar. Pero no están pensando en función de los derechos que ellas tienen, ¿verdad? Más bien estaban esperando hallar el favor de alguien que les permitiera hacerlo, de hallar gracia, ¿verdad? La actitud de Ruth entonces nos habla de su carácter noble. Sabe que está necesitada y es el momento para recibir ayuda de manera humilde. Y aquí hay un punto importante.
Algunos, ante la adversidad, toman actitudes de enojo y altivez y colocan la responsabilidad de su estado en otros y exigen ser resarcidos. Y muchos exigen entonces y apelan al amor, a la misericordia de Dios, pero nunca piden experimentar su carácter de juez justo. Y no hay bueno ni aun uno, dice la Escritura, ¿verdad? A manera de reflexión, hermanos, ¿cuál es su actitud frente a la adversidad? ¿Reprochar, acusar o actuar para salir adelante? ¿Verdad? ¿Te incomoda o te afecta que otros sepan que estás en alguna necesidad? ¿Te afecta que otros sepan que estás en necesidad? ¿Sí? ¿No? ¿O por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Verdad? Así que aquí vemos a una humilde mujer extranjera que está en necesidad y no repara, ¿verdad?, en decidir solicitar ir a trabajar, ¿verdad? Tocar puertas para que Dios pudiese proveer a sus necesidades. Eso es algo sumamente importante. Así que de una manera, ¿verdad?, extraordinaria, de una manera muy interesante, una buena mañana durante el tiempo de la cosecha de la cebada en Israel, esa fiel extranjera llamada Ruth buscó la oportunidad de espigar en los campos de un pariente cercano llamado Boaz. Entonces aquí es importante, ¿verdad? Ella buscó la oportunidad, se movió, vio la circunstancia y hizo su parte. Acompáñenme entonces a leer un poco más de detalle de lo que ocurrió en Ruth, capítulo 2, versículos 1, 2 y 3. Dice así, Ruth 2, 1, 2 y 3. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era de la familia de Elimelech. Ruth va a recoger cebada y en la providencia de Dios, del Dios proveedor, entra en un campo que pertenece a Boaz, familia de Elimelech, aparentemente hermano, el difunto esposo de Noemí. ¿Saben quién era Boaz, hermanos y amigos? Hijo de Rahab, la ex ramera de Jericó. Y eso lo puede usted buscar en Mateo 1:5. Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boaz. Salmón engendró de Rahab a Boaz. Interesante. Boaz entonces entra en escena y en algún momento del día llega a supervisar los trabajos de las labores de campo. Conocedor de sus criados, inmediatamente destaca la presencia de esa mujer nueva, tomando el tiempo para preguntar por ella. Su mayordomo le informa que es moabita, que llegó con Noemí, ha pedido permiso para espigar y no ha descansado durante el día. Ante esta referencia, Boaz se dirige a Ruth muy respetuosamente y le pide que se sujete bajo su cuidado, porque así las demás no la molestarían y podría suplir su sed en medio de su agotadora labor. Entonces, aquí vemos nuevamente a un Dios actuando. Dios utiliza las circunstancias adversas para ablandar el corazón de los hombres. El corazón de Boaz fue tocado y vamos a ver otros detalles más allí. Parece que Boaz la vio y aparentemente se enamoró de ella. Vamos a ver capítulo 2, versículos 4 al 6. Dice así la palabra de Dios. Ruth, capítulo 2, 4 al 6. Y aquí que Boaz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Boaz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Entonces vemos aquí un hombre de Dios con un saludo especial para sus empleados. Dios les bendiga. Wow, tremendo, ¿verdad? También vemos aquí la solicitud, el trato con mucha consideración de Boaz para con Ruth, y ordenó a sus obreros hacer lo mismo, ¿verdad? De ser considerado. Y vamos a reafirmar el versículo 8 y 9 para que ustedes vean que inmediatamente que Boaz vio a Ruth, quedó flechado. Amor a primera vista. Entonces Boaz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados a que no te molesten, y que cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Y más adelante el versículo 14 nos dice también, y Boaz le dijo
a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que sació y le sobró. Luego se levantó para espigar y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, el trato de consideración y de preferencia que le estaba dando a Ruth, el caso de... Pero ¿qué estaba viendo vos para interesarse tanto en Ruth, verdad? Y en medio de todo eso, vemos paralelamente actuando a un Dios protector, proveedor y misericordioso. Vamos a leer entonces los versículos del 10 al 13 para que veamos y podamos comprender por qué vos te interesó tanto en Ruth. Los versículos 10 al 13 entonces describen lo que representa la vida de Ruth. Ella entonces, cuando vos se acercó a hablarle, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Siendo yo extranjera y tú tienes esta atención para conmigo. Y respondiendo vos le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Testimonio. Ya la decisión. Recuerden que la decisión, la renuncia de Ruth que vimos en el capítulo 1, es de impacto en la comunidad. Todo el mundo sabía lo que ella estaba haciendo para con su suegra y de lo que Dios estaba haciendo en la vida de esta mujer, ¿verdad? Y entonces el versículo 13 dice: y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Tremenda humildad en la vida de Ruth, ¿verdad? Y eso es lo que realmente estaba viendo vos en esta mujer. Ahora entra en escena Noemí y le da consejos a Ruth en cuanto a lo que ella debe hacer, ya que se dio cuenta de que vos es el pariente más cercano y que puede entonces participar de una otra manera en lo que Dios quiere hacer. En ese caso, entonces yo les animo para que usted lea Ruth capítulo 2 del 22. Vamos a leerlo mejor. Ruth 2, 22 y 23. Noemí respondió a Ruth, su nuera. Le estaba respondiendo a su nuera porque se puede imaginar a Ruth muy emocionada, contándole todo lo que había pasado y todas las circunstancias que se habían dado y todo lo que este hombre, extraño para ella, le había hecho y le había dicho. Entonces Ruth le aconseja: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentres en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de vos espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. En este caso, ella acepta y está abierta al consejo de su suegra, ¿verdad? Una actitud de obediencia. El camino de esperar en Dios, estimados hermanos, requiere obediencia. Lo repito, el camino de esperar en Dios requiere obediencia. Y en muchos casos es hacer sin entender. El dar paso de fe, el hacer sin entender. El entender el todo de Dios. Él solo nos mostrará una parte del pastel, una parte del camino en cada situación. Dios nunca nos va a mostrar el todo. Ruth le respondió a su suegra en el versículo 5 del capítulo 3: haré todo lo que tú me mandes. Vemos aquí entonces a Noemí que se tomó el trabajo de decirle a su nuera todo lo que ella tenía que hacer, ¿verdad? En términos generales le estaba diciendo que tenía que acercarse a donde vos, a la casa de vos, y de esa forma entonces poder considerar el hecho de que vos la tomara en cuenta para redimir, ¿verdad? Así que les dejo de tarea para que usted lea Ruth capítulo 3 del 1 al 5. Una pregunta también de reflexión, hermanos. A causa de una necesidad, ¿cómo usted se siente cuando depende de otros, no ha llegado a su círculo personal? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando estamos en una necesidad y tenemos que depender de otros? Fuera de su familia, de mi familia, ¿te ha bendecido Dios colocando personas para que te cuiden desinteresadamente? A eso hay que darle valor. Dios ha puesto personas para bendecirnos, colocándolas en nuestro círculo de influencia para que de una u otra manera estén pendientes de nuestras necesidades. Y en muchas ocasiones no nos damos cuenta y no las podemos ver. Es importante que podamos tomar en cuenta esto. Amén. Bien, hermanos, ya vimos el antes, la decisión
de Ruth su renuncia, ¿verdad? A su pueblo, a su familia, a todo, a sus dioses también. Vemos también a una Ruth que tomó una decisión, la solicitud de Ruth, de querer ir a los campos, sin saber exactamente de que se iba a encontrar justamente en el campo del familiar más cercano, de la familia de Elimelech. Pero paralelamente a eso, estamos viendo, ¿verdad?, cómo Dios ha estado actuando, partiendo de una tragedia, y ahora con las leyes del pueblo de Dios, y más el mover de Dios, estas dos mujeres ubicándose en el camino de la bendición, por una actitud de obediencia, una actitud de sumisión a Dios. Ahora, antes, durante y después. El después es el gozo de Ruth y de Noemí. Y Dios es exaltado. Y lo vamos a ver en el capítulo 3 y 4, que le queda de tarea a ustedes leerlo, ¿verdad? Noemí, entonces, en ese capítulo 3, instruye a Ruth para que vaya a la era donde duerme Boaz, para que asuma una posición a sus pies. Algunos han visto esto como un acto inmoral, pero nadie que conozca las costumbres de Israel y del antiguo mundo oriental sostendrá semejante afirmación, porque según la ley hebrea, Ruth tenía el derecho de reclamar del familiar más cercano el cumplimiento de sus deberes como pariente redentor. Mediante la acción que llevó a cabo Ruth, estaba haciendo exactamente eso, y Boaz entendió perfectamente en su solicitud cuando le dijo, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 9. Entonces le dijo Boaz a Ruth, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Boaz estaba entendiendo claramente la petición de Ruth. A partir de ese momento, entonces, vemos a Boaz que dio los pasos necesarios para casarse con Ruth. Esta costumbre se practica todavía hoy hasta cierto grado entre los árabes. Y Boaz entonces le explica a Ruth por qué no le había propuesto antes casarse. Porque hay un pariente más cercano. Capítulo 3, versículo 12, no dice así. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Hay otro pariente. Recuerden que vimos que Boaz se interesó de una manera sorprendente por Ruth. Tuvo muchas consideraciones con ella. Significa, de lo que podemos estar extrayendo de la Biblia, suponer que Boaz estaba enamorado de Ruth. Pero Boaz sí sabía cuál era el impedimento. Noemí y Ruth no lo sabían. Pero de aún así vemos entonces un hombre también humilde y un hombre respetuoso de las leyes. Y vamos a ver qué le aconseja entonces Boaz a Ruth. Ruth volvió a casa e informó a Noemí de todo lo sucedido. Ella da por sentado, ¿verdad?, de que Boaz iba a tomar carta en el asunto. Y vemos entonces el capítulo 3, versículo 18, lo siguiente. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre, o sea, en caso de Boaz, no descansará hasta que concluya este asunto, ¿verdad? Eso era lo que hasta ahora había pasado, ¿verdad? Y Dios seguía trabajando y actuando. Entonces, el capítulo 4 entramos, Boaz, interesado en Ruth, convoca una reunión y habla la escritura pues de que la tradición ya invitaba a los ancianos, y en este caso son 10 los que representan la ciudad. Entonces dice el versículo 2 del capítulo 4, entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentados aquí, y le explicó, pasa esto y esto y esto, ¿qué es esto y esto y esto? Noemí, la esposa de Elimelech, nuestro pariente, está vendiendo su tierra. Entonces, como tuvo que avisarle a su pariente más cercano, él estaba presente. Y miren lo que responde el pariente más cercano cuando le dijo sobre las tierras. Noemí vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech, el versículo 3 al final, el 4. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y respondió el pariente más cercano, yo redimiré. ¿Usted se puede imaginar cómo se sintió Boaz en ese momento? Perdiendo la oportunidad de poderse casar con la mujer que él amaba, lo que estaba guardando en su corazón. Porque este pariente estaba dispuesto a comprar las tierras. Pero Boaz tenía un as bajo la manga. ¿Cuál era? El versículo 5. Entonces replicó Boaz, el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita,
mujer del difunto, para que restaure el nombre del nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. ¡Wow! Así que regresó a latir el corazón de Boz, ¿verdad? Porque el pariente estaba de acuerdo con recibir la tierra, pero no de recibir a Ruth. ¡Qué alegría! ¡Qué bendición! ¡Qué felicidad! Entonces, aquí vemos pues que Dios sigue trabajando. ¿Y cuál era para cerrar ese trato, cerrar esa transacción y que todas las tierras de Elimelech pasaran a Boz y que a la vez también Boz se pudiese casar? El pariente más cercano, entonces se quitó sus sandalias, dice la escritura, en la palabra el zapato o el calzado, y se lo entregó a Boz. Y de esa manera quedaba completamente sellado ante los testigos, en este caso los 10 ancianos de la ciudad, de todo lo que se había conversado, y no había más nada que hablar. Así vemos entonces que el desenlace final es que a su debido tiempo Dios dio a Boz y a Ruth un hijo llamado Obed. Obed creció y engendró a Isaí, quien a su vez tuvo un hijo llamado David, resultando que en esta moabita, que una vez fue pagana, se transformó en la bisabuela del rey David y fue incluida así en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. También está en Mateo capítulo 1, versículo 5. Este es otro de los ejemplos más emocionantes, ¿verdad?, de la gracia que aparecen en la Biblia, de la gracia de Dios que aparecen en la Biblia. En conclusión, hermano, ¿está usted enfrentando alguna crisis familiar actualmente? Podemos o puede hacer una o la otra. Uno, confiar la situación a Dios, que no deja nada al azar. Confiemos en Dios. Esa es una opción que tenemos. Pero también tenemos la otra opción, o preocuparme, afanarme, desgastarme en la crisis que estoy viviendo. ¿Qué pasaría en su vida y en mi vida si tomamos el ejemplo de Ruth? Mujer esforzada, dispuesta a trabajar, sobrepasando la adversidad, la tragedia, entregándose a servir a su suegra, esperando en Dios. ¿Usted tiene perfectamente claro la gracia de Dios en su vida? ¿Tenemos claro cómo actúa la gracia de Dios en nuestra vida? ¿Qué principio podemos nosotros aplicar de todo lo que hemos visto hasta ahora, de ese antes, de ese durante y después? Y cómo Dios, ¿verdad?, va moviendo todas las cosas para bendecirnos y proveernos a nuestras necesidades. Hermanos, vimos 4 personajes interesantes en el libro de Ruth. Boz, figura de Cristo, fue quien redimió a Ruth. ¿Verdad? Cristo nos redimió del pecado y de la muerte y podemos disfrutarlo y podemos experimentarlo. ¿Quiénes? Todo aquel que cree. Todo aquel que cree tiene vida eterna, salvación en Cristo Jesús. Ruth es figura de la iglesia. Ella eligió a quien la redimió, ¿verdad? Orfa representa la figura de aquellos que se vuelven atrás. ¿Está usted en este tiempo de pandemia regresando atrás al pasado? ¿O estamos caminando en fe? Y Noemí es figura de aquellos que cayeron, pero fueron restaurados. Tremendo. Usted falló, yo fallé, pecamos, nos hemos caído. Tenemos la oportunidad de levantarnos. Tenemos la oportunidad de poder ver la mano de Dios extendida para con nosotros, para levantarnos, para volver el gozo de nuestra salvación. Eso es importante. Y quiero entonces terminar diciéndole, ¿verdad?, que en este tiempo en que estamos, el antes, durante y después, antes de la pandemia, durante la pandemia, vamos a hablar después, un después de la pandemia. ¿Cómo estamos nosotros manejando nuestras emociones, nuestra vida, las circunstancias que estamos viviendo? ¿Verdad? Eso es importante. Y quiero terminar leyendo con ustedes 3 pasajes de la Biblia. Romanos 15, 13 nos dice así. Romanos capítulo 15, versículo 13. Dice de la siguiente manera. Recuerde que hablamos de bendita esperanza. Versículo 13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Tenemos que creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. En el poder del Espíritu Santo, creer en esperanza. Salmo 146, 5 nos dice de la siguiente manera. Salmo 146, versículo 5. ¿Lo tiene, hermano? Yo no. 146, versículo 5. Dice así: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob,
cuya esperanza está en Jehová Dios. Cuya esperanza está en Jehová su Dios. Bendito aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Y finalmente, Salmo 73, 28. Y con esto concluimos. Salmo 73, 28. Dice así. Pero en cuanto a mí, en cuanto a usted, podemos apropiarlo. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas tus obras. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas tus obras. Y eso queremos hacer, Señor. En esperanza, poder contar todas tus obras. Porque sabemos que tú sigues trabajando en el antes, en el durante y después. De cualquier circunstancia que toque nuestra vida. Y queremos, Señor, que nuestra fe no mengue, sino que pueda crecer en ti. Oh Dios, gracias. Porque en medio de todo lo que pasamos, tú estás presente, Señor. Y aun cuando muchas veces no te vemos, o muchas veces no somos agradecidos, y no estamos viendo tu gracia actuando, queremos, Señor, pedirte perdón, pero también a la vez darte gracias por lo que estás haciendo a nuestro favor. En nuestra vida, nuestra familia, en nuestras iglesias, y en nuestra nación, y en el mundo, Señor, entero, porque tú tienes el control de todas las cosas. Tú sigues siendo Dios, Rey y Señor, soberano, desde ahora y para siempre, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Te bendecimos y te loamos, oh Dios, con unánime voz, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga grandemente. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puede oír, tan cierto como que le canto y me puede oír, tan cierto como que le canto